Volvemos a esta casa, a nuestro hotel esta noche desde Santa Cruz de la Sierra. La mirada, cómo se reconfigura el escenario político después de los resultados del 21 de febrero. Alejandro, ¿por qué pierde el MAS en Santa Cruz? Las encuestas de noviembre del 2015, yo recuerdo, le daban una posición no de una ventaja interesante, pero sí como muy pareja. Todo parecía indicar que el movimiento al socialismo ganaba en Santa Cruz. ¿Por qué pierde? 3 razones. A ver, yo creo que fue el mismo fenómeno de cuando se cantó la victoria de la candidata a la prefectura o gobernación, perdón, en el Beni. Recordemos que le daban a la ex Miss una ventaja relativa. Y ahí hubo un pecado político de parte del mismo gobierno central. Fue grosero en su campaña, fue grosero y además asumió de que tenía la victoria cantada. Yo creo que esa combinación fue lo que produjo esa reacción. Primero fue muy abierta la alianza con Percy Fernández. La mantuvo casi 10 años bajo el closet o dentro del closet, sale, empanadean inclusive Evo y Percy, eso, digamos, fue parte de las groserías. Recordemos que se inauguraba, creo, por día casas de campaña, como nunca inauguraron casas de campaña en Santa Cruz, el MAS. Esa fue otra grosería también. Entonces, creo que va por el creer que había una victoria y por asumir posiciones que otros partidos en Santa Cruz, conservadores, habían venido actuando. Mucho dinero de por medio en una campaña, mucho votar cosas, y esos fueron los factores que influyeron al final de cuentas. Y la otra que creo que es parte también de una actuación, una actitud general en todo el país, es que los militantes, los partidos, no estuvimos tan presentes. Lo hicimos en la individualidad. Entonces eso permitió que ciudadanía que tiene también rechazo a la clase política entre en acción. Creo que esos son los 3 factores que han intervenido en ese retroceso, porque no es solamente pérdida. Recordemos que entre octubre del 2014 y febrero del 2016 hay como 11 puntos en que Evo Morales pierde, ¿no? Retrocede de 49% que alcanza el octubre del 2014 a lo que alcanzó la figura Evo, porque lo que se jugó fue la figura Evo. ¿Me quieren o no me quieren? Esa es la línea de campaña de Palacio Quemado. Y obviamente hay un retroceso de casi 11 puntos. Entonces no es simplemente una pérdida, sino sustancial pérdida. Pablo, las razones por las que perdió el movimiento al socialismo en Santa Cruz. Sí, si me permites, primero yo creo que es pertinente explicar por qué en realidad pierde el referéndum el MAS en Bolivia y entender ahí sencillamente cómo esto se expresa en Santa Cruz. Yo creo que hay 3 factores por los cuales el no gana, ¿no? El primer factor yo creo que es el planteamiento mismo del referéndum, la forma en que es planteada la pregunta, que se refiere solamente al presidente y al vicepresidente, ¿no? Creo yo que hubiera sido muy diferente el resultado si es que esto hubiera sido un referéndum que abarque a todas las autoridades gubernamentales electas. Esto generó 2 efectos. Por un lado, es el factor que determina la cohesión total de la suma de oposiciones en el país, tanto las tradicionales como las que vienen de izquierda. Este es el factor cohesionante de entrada, que marca de entrada esto, que es el segundo factor que va a incidir definitivamente en el resultado, esta cohesión que se da. Y el otro factor que creo yo que genera la forma en que fue planteada la pregunta es ¿por qué un referéndum solamente para el presidente y vicepresidente? Y hay que admitir, guste o no, que durante la campaña
no se logró dar una respuesta contundente a esto. Y más bien la campaña a favor del sí giró en torno a las obras que hacía el gobierno. Y si uno ve, digamos, si existe correlación entre la cantidad de obras municipio por municipio y los resultados electorales, no tienen ninguna correlación. Es decir, no ha sido una hipótesis de campaña validada por los resultados. Yo creo que ahí, digamos, en esos tres elementos está el núcleo mismo de por qué pierde el referéndum del movimiento al socialismo, ¿no? En Santa Cruz específicamente, ¿no?, se magnifica el factor de la oposición. O sea, ya ven, aquí en Santa Cruz, con muchas dificultades, el MAS había logrado el año 2014, que es la anterior elección, la anterior elección sí, que tiene que ver con el campo político nacional, había logrado un 49%, ¿cierto? Ahora baja unos cuantos puntos respecto a eso, pero digamos esto se explica justamente por estos factores que he mencionado, que en lo local va a significar una repolarización y una nueva andanada de efusividad bastante particular por parte de la oposición a través de una campaña negativa que hasta el día de hoy sigue y que creo que va a marcar la impronta. Lo que sí es importante acá mencionar es que esta unión entre la suma de las oposiciones es absolutamente coyuntural, ¿no? Acá Elena, digamos, ella tiene la idea de que es un momento de excepcionalidad electoral y yo coincido plenamente con el análisis que ella hace, porque muy difícilmente estas condiciones podrían replicarse en cualquier otro momento y en cualquier otro escenario. Es decir, si estuviésemos frente a elecciones nacionales o subnacionales, esta cohesión entre oposiciones no se daría, ¿no? Absolutamente. Claro, partiendo del punto de inicio que dice Pablo, diferentes hubieran sido los resultados si hubiera habido un planteamiento de modificación en los tres niveles territoriales, es decir, en el gobierno central. Claro, ahí básicamente no hubiera habido oposición. Y básicamente no hubiera habido esta cohesión y estos resultados que son producto, nadie puede rentabilizar este resultado, nadie puede decir este resultado es gracias a mi posición, a mi ideología, porque es la sumatoria desde los disidentes del MAS hasta el voto antisistémico de muchos jóvenes que se incorporan por primera vez y el MAS no tuvo la capacidad de generar una narrativa y una memoria histórica que incluyen a estos chicos. Pero por el otro lado, en el caso específicamente cruceño, la naturaleza del voto del año 2014 no necesariamente fue al presidente Evo Morales, sino al modelo económico, a la estabilidad y al crecimiento que está unido a el deseo de una clase dominante a la reproducción de su estructura económica productiva. Sin embargo, por la característica casi plebiscitaria del 21 de febrero, el 21 de febrero es un voto ideológico. Entonces este voto devela la naturaleza conservadora no solamente de las élites, sino cómo se ha marcado una línea política en el imaginario a través de este nuevo territorio o este nuevo campo que inauguran las redes sociales. Entonces ahí se atornilla esta característica de plebiscitaria, o sea, no solamente al presidente, sino al sujeto político que representa al presidente, que es lo indígena, originario, campesino, y ahí aflora, como decía, la naturaleza conservadora e inclusive contenidos racistas que se han visto en las redes. Y el último factor creo que ha sido un error estratégico de parte del gobierno de asociar inversión pública a voto, porque tomando el ejemplo del 2014, la tesis era reproducir inversión, infraestructura y todo lo que es aparato económico productivo cuando existen temas que no están resueltos y pone en duda esos acercamientos con el empresariado cruceño desde el año 2008. Entonces, ¿qué es lo concreto? Pasaron los 10 años, la década de oro en términos económicos y estamos ante una inflexión histórica. Los votos del 21 de febrero fueron en el campo de la oposición una excepcionalidad política y electoral, no se van a repetir. Sin embargo, lo que sí se va a repetir es la incidencia en lo político.
lo económico es necesario, pero no es suficiente. Por ende, el MAS tendrá que entrar en otros escenarios de deliberación y de debate ideológico. Pepe, uno intuía que Santa Cruz, teniendo hace 10 años al mismo gobernador, hace 10 años al mismo alcalde, hace 10 años al mismo presidente, votado favorablemente con 11 puntos de diferencia, como lo señalaba Alejandro en la última elección presidencial de octubre del 14, no iba a haber mucho problema con el tema del referéndum. Es paradójico, es interesante lo que sucede en Santa Cruz. Santa Cruz tiene las mismas autoridades en paralelo desde la posesión de Evo Morales. Eso no le sucede a ningún otro departamento. ¿Cuál es tu análisis en cuanto a la victoria del no? ¿Qué otras cosas? Porque pues es verdad, la oposición impulsaron una campaña ciudadana, no tuvo rostros, por lo tanto luego les va a costar decir, bueno, este botín me lo llevo yo, ¿no? Ahí yo veo que la oposición está, hay ciertas complejidades a las que se va a enfrentar en el 2019 y ahora mismo, el momento de renovación de liderazgos, creo que el mensaje también les toca a ellos, es decir, es una votación compleja, pero digamos, yendo un poco más al ámbito territorial, Santa Cruz es bien interesante, no ha cambiado de autoridades hace mucho tiempo. ¿Este mensaje del 21 de febrero será que toca a todos? Yo pues creo que Santa Cruz no es tan diferente, ¿no? ¿Cuántas veces se postuló a la presidencia Samuel Doria Medina? ¿Desde hace cuántos años que está Tuto Quiroga en la actividad política? Es decir, todo el mundo busca su propia conveniencia, ¿no? ¿Qué hacía Samuel pidiendo renovación si él viene siendo candidato? O en el caso de Tuto, desde que tenía 29 años está en algún ministerio o estuvo en alguna actividad. Entonces yo creo que en eso, lo de Santa Cruz también puede ser parte de eso. Yo creo que hubo un momento en que el gobierno se confundió y confundió que ese pragmatismo económico era coincidencia ideológica o podía llegar a ser. No sé si te acordás, Susana, que el MAS invita a Kiko Aguilera, a Mariano Aguilera, el presidente del Ingenio Guavirá, para que sea su candidato. Y Kiko le dice, no, yo puedo trabajar perfectamente con ustedes, pero no como candidato. Luego lo invita a Julio Roda, el presidente de la CAO, porque había una coincidencia económica, pero no política, y respetuosamente le dice, no. Y luego el gobierno lo invita a Gabriel Dabdú, y lo mismo. Hubo un momento en que se confundió ese pragmatismo económico de cómo nos entendemos. Yo creo que Evo resultó ser no un tipo que te mete miedo como creía la élite cruceña, sino un tipo que se lo podía abrazar. Y se pasa con Evo de no dejarlo aterrizar a recibirlo en la sesión de honor del 24 o del 26 de febrero, se pasa de no invitarlo a la Expo Cruz a que la Expo Cruz le haga un almuerzo en honor a él. Pasan todas esas cosas en ese campo económico, no es en lo político. En lo político se va a mantener la diferencia. Y yo creo que entre los factores que hacen que el no pierda, está que habían como esas brasas que están cubiertas de ceniza, pero no están apagadas. Siempre se hizo creer acá que Evo era malo, que era una mala persona, etc. Se sopló y volvió a avivarse esa brasa y ese fueguito. Y se dijo, Evo, que era el tráfico de influencias, se le fueron creando cosas malas. Desde lo político, desde los actores políticos, desde las redes sociales, y se atizó ese fuego, se lo hizo volver a arder. No estaba apagado como se pensaba, tampoco es tan fuerte, porque cuando vemos la intención de voto medida hace una semana por El Deber, Evo sigue ganando en Santa Cruz, porque también es bien cierto que con todo el desgaste que hay, la oposición tiene un plan para destruir algo, pero no ha demostrado tener un plan para construir otra cosa. Por eso es que cuando se pregunta por quién va a votar, en la última encuesta, la del Deber, posterior al referéndum, 39% por ninguno y 13% no sabe. Es decir, apartemos a Evo, pero ¿qué hay en lugar de Evo? Todavía no hay nada. Tú también sacabas esas encuestas en Poder y Placer. Previas a esto, pero la del Deber tiene un valor que es posterior al referéndum, posterior al caso pero Zapata. Si uno hace la comparación, básicamente los resultados están iguales, ¿no? Es decir, pese al caso, pareciera que... Está desportillado Evo, pero no ves que se esté construyendo nada al frente. Alejandro, Santa Cruz es el departamento
a ver, el polo de desarrollo, uno cuando piensa en cómo avanza Bolivia, piensa inmediatamente en Santa Cruz, pese a que hay inversiones en el resto de los departamentos, que se han generado otro tipo de movimientos económicos también en otros lugares. Pero Santa Cruz, sin duda alguna, es el departamento, el pilar económico, el polo económico de desarrollo más grande en este país. ¿Por qué no está pudiendo desde Santa Cruz formarse un proyecto político que tenga incidencia nacional? Yo recuerdo las encuestas de Poder y Placer, en la pregunta que se hace, ¿Evo o Rubén? Pues a nivel nacional la distancia es de 30 puntos. A nivel departamental la distancia es de 4 puntos. Sigue ganando Evo por 4 puntos con un interesante margen del no sabe, no responde, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede, Alejandro, desde su perspectiva? Usted que ha estado tantos años en política, ¿qué pasa? ¿Por qué no se está pudiendo desde acá, desde el poder económico, generar un proyecto político que seduzca a todo el país? A ver, previamente 2 puntualizaciones. Adelante. La pregunta era ¿por qué no se da o qué pasaría si el revocatorio ha sido o el referéndum ha sido para gobernación y para la alcaldía? Yo creo que haya llegado al 90% de Santa Cruz. Yo creo que haya llegado. Susana, vos le está dando la respuesta. El tema de Rubén Costa, recordemos en marzo de las elecciones del año pasado, Rubén Costa tenía muy baja votación y fue el que polariza porque estaba aún más bajo su candidato. Entonces, en la polarización fortalecen a Rubén, pero también se fortalece el MAS, ¿no? Y obviamente nos hace desaparecer al resto. Entonces, la población ve que ante el ataque viene el fortalecimiento. Por eso yo creo que en el referéndum, ante el escenario posible, por lo menos que se ha señalado, de qué pasaría si se haya revocado o no, o el referéndum y haya incluido a Percy Fernández y a Rubén Costa, haya ganado con el 90%. Yo creo eso. O sea, y por eso es que no creo en el pragmatismo sobredimensionado de Santa Cruz. O sea, comparto con José en que Santa Cruz no es tan diferente a ninguna parte del país. Las acumulaciones económicas, las circunstancias es las que están mostrando algo diferente. De repente hay las explicaciones de que somos más conservadores. Yo no creo eso. Si analizamos la historia boliviana, el que no gana, yo recuerdo la frase de un gran camarada, don Guillermo Lora, cuando pierde una elección dijo: las masas no estuvieron a la altura de mi programa, ¿no? Siempre, el que está en función de poder y no gana, le echa la culpa a las masas, al votante, ¿no? Pero son otro tipo de explicaciones. Ahora, ¿por qué? Yo creo que son partes de formaciones. La acumulación económica no necesariamente traduce inmediatamente en lo político. No lo traduce. Los procesos políticos tienen dinámicas diferentes frente a la economía. Que hay un proceso de acumulación interesante, recordemos, y hemos hablado de logias y de las élites en Santa Cruz, recordemos la subordinación. ¿De cuándo data la subordinación de las élites? Porque yo comparto de que hay élites y hay diferencia, y la hace Elena y la hace José. Comparto, y hay muchas más contradicciones internamente. Pero había una subordinación absoluta de las élites, para darle un nombre, orientales ante las andinas, en todos los gobiernos. Santa Cruz era un operador que buscaba un pequeño espacio para poder exportar lo que estaba produciendo. Pero había una competencia grande. Entonces, en esa perspectiva es que recién los años, la última gran contradicción histórica que la genera en realidad Goni con la subida del gasolinazo famoso, que genera una reacción en Santa Cruz y el primer cabildo. Y obviamente se agudiza con Carlos Mesa por ser un comecamba, digamos así, llevado al extremo, agudiza. Y son factores que van generando acumulación de tipo político. De repente alguien estuvo en el lugar adecuado, en el momento adecuado,
y se benefició, pero no es que haya generado liderazgo político. Lo veremos el 2019, si ese actor generó una acumulación propia políticamente o no. Pero en Santa Cruz ya comienzan a darse, hablando de partido de fútbol y parafraseándolo al presidente, los segundos tiempos, que son eminentemente políticos, que tienen que emerger. Sobre los segundos tiempos es que justamente quiero hablar. Me interesa mucho cómo ven ustedes como cruceños el cuadro político para adelante, es decir, ¿cómo perfila Santa Cruz el liderazgo? ¿Nace algo de acá? ¿Parece proyectarse algo de acá? ¿O no? Quédense, vamos a un corte en esta casa, no es hotel.